Si me lo permiten tantito, para ya darle inicio a... Ok. Bueno, listo. Pues en lo personal, seleccioné al que yo considero mejor para este tema, que es Diego. Es profesor y terapeuta respiratorio. Diego González es del grupo de ventilación mecánica Vento y actualmente está adscrito al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Entonces, sí, muchas gracias, Diego. Siempre todos aprendemos entre todos, y pues esto no es la excepción. Una calibración, un armado adecuado debe de estar disponible para que nosotros podamos programar el ventilador mecánico. A estos pacientes que tienen dificultad o insuficiencia respiratoria por COVID-19 presentan un síndrome respiratorio. Como bien lo comentan, no es una neumonía habitual, sino es unos pacientes que evolucionan rápidamente con síndrome respiratorio agudo o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, como quieran comentarlo, y que deben de cumplir con criterios para esto. Son basados en los criterios de Berlin, que te indican infiltrados bilaterales en algún estudio de imagen, como aquí vemos una radiografía que tiene infiltrados intersticiales y alveolares bilaterales, predominan un poco más hacia las bases, y la característica de estos pacientes es que tienen esa imagen en vídeo despulido y que tienen el compromiso de zonas más hacia pleurales o hacia subpleurales, como vemos acá. Es muy característico de estos pacientes. En el ultrasonido pulmonar también podemos identificar un patrón de edema pulmonar o inclusive, como estoy señalando, un poco de zonas de consolidación tal cual. Entonces, la imagen con un infiltrados o infiltrados bilaterales, el edema pulmonar no es por sobrecarga hídrica, no es por falla cardíaca, y tienen aparte una índice de PAFI, que es la presión arterial de oxígeno, entre la fracción inspirada de oxígeno menor de 300. O también podemos utilizar para toma de decisiones más rápida la SAFI, que es la saturación arterial de oxígeno, periférica puede ser, entre la fracción inspirada de oxígeno menos de 315. Esto una vez que se instauró un CPAP o un PIP al menos de 5 o más. Es decir, un CPAP en ventilación invasiva, o recordemos que las cánulas de alto flujo también generan un CPAP de 4 aproximadamente, y cuando está intubado pues es el PIP, que es al menos en 5, que es como lo más habitual o estándar para iniciar la ventilación mecánica. Y que esta afección pulmonar sea aguda, sea menor a 7 días. Una vez que tengamos instaurados la necesidad de intubar y ventilar a un paciente con síndrome respiratorio por esta situación, entonces vamos a programarlo. La gasometría de este paciente tiene un pH de 7.20, un CO2 de 70, un bicarbonato de 24, una presión arterial de oxígeno de 88 y un FIO2 al 100%. Está recién intubado y esta es su gasometría. ¿Qué diagnóstico aquí hay que destacar? Pues número 1, el pH está bajo, por lo cual tiene una acidemia. El CO2 está alto, más de 45, tiene una acidosis respiratoria, y el bicarbonato está prácticamente normal, lo cual tenemos entonces una acidosis respiratoria o acidemia respiratoria aguda. Estos pacientes, recuerden que cuando tienen más disfunción alveolar, cuando tienen más compromiso de la microtrombosis en el capilar pulmonar y el edema en el intersticio, y posteriormente se suma edema al alveolo que de por sí ya está inflamado por el proceso neumónico, entonces comienzan a tener dificultad para exhalar el CO2 y comienzan a tener esa acidosis respiratoria. La PAFI en este paciente, si tiene un FIO2 del 100% y tiene una PO2 de 88, entonces es de 88. ¿Por qué? 88 entre 100 por 100 sale a 88. Entonces, aquí es importante que en estos pacientes determinemos cuando tengan una PAFI menor de 150, ¿de acuerdo? Es una PAFI menor de 150, es algo importante, o una SAFI, que es la saturación entre la fracción inspirada de oxígeno, menor de 190. Es el equivalente, 190 es el 150 de la PAFI. Entonces, estos pacientes requerirán una situación especial de ventilación que vamos a ver a continuación, porque tienen más gravedad estos pacientes. Clásicamente, recuerden que
Berlín clasifica en leve, moderado y severo el síndrome respiratorio, leve entre 200 a 300, moderado entre 200 a 100 y severo menos de 100. Pero para ventilación mecánica el punto que nos importa es 150. Debemos de darle un manejo integral al paciente. Todo lo que conocemos del paciente críticamente enfermo que pueda tener complicaciones o que pueda presentar como complicación, hay que tenerlo en cuenta. Profilaxis de úlceras por presión o úlceras gastroduodenales, nutrir tempranamente al paciente, darle una pseudoanalgesia ideal, controlar la glucosa entre 140 y 180, darle tromboprofilaxis farmacológica cuando se pueda y prever sobre infecciones, que es con un lavado de manos y con en todos los momentos adecuados. Pero eso es bien importante y el monitoreo hemodinámico. Ahora bien, a lo que nos truje, por acá decimos a lo que nos truje, Chencha, que es buscar las metas de protección pulmonar dirigidas a gases y dirigidas a presiones pulmonares. Estas dos son importantes para que nosotros lo busquemos en la ventilación mecánica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una programación ordenada, con una programación sistemática que es relativamente sencilla y todos tenemos la obligación de programar bien a nuestro ventilador mecánico. Este artículo es publicado en la Revista Mexicana de Medicina Crítica, que es escrita por el grupo de Avento, y en esto nos vamos a basar en nuestro algoritmo para darles lo que es la información para la programación. Y vamos a ir paso a paso. Número 1, tenemos que programar el ventilador mecánico en la modalidad por volumen. ¿De acuerdo? Controlado por volumen es la mejor forma para programar a estos pacientes. No hay algo que sea mayor que esto, al menos no si tenemos, si nos vamos a evidencia, no hay algo que supere a la programación por volumen. El volumen corriente puede ser entre 4 a 8 mililitros por kilo de peso predicho. En promedio se inicia con 6, que es como marcan muchos lineamientos internacionales. La fórmula de peso predicho está aquí, talla en centímetros, menos 152.4 por 0.91, más 50 cuando es hombre, o más 45.5 cuando es mujer. Este volumen tidal, lo que va a buscar es que, pues, tenga una buena oxigenación, pero que no le genere presiones pulmonares muy altas. La presión meseta debe de estar menos de 30, marca la OMS, de forma inicial, aunque lo ideal sería menos de 28. Si llega a tener más de 28 o más de 30, entonces debemos de disminuir el volumen tidal. Si lo programamos a 6, lo bajamos a 6.5, a 5.5, lo bajamos a 5, a 4.5 o lo bajamos a 4, que es lo menos que se puede programar. Abajo de 4 ya no hay una evidencia que demuestre que tenga beneficio, al contrario, le aumenta mortalidad porque hace mucha acidosis respiratoria por el volumen tidal muy bajo que se programa. Y otra presión importante es la presión meseta menos el PIP, que se llama driving pressure o presión de distensión, que debe estar menos de 13. Si está más de 13, entonces hay que disminuir el volumen tidal. Siguiente botón a programar es el PIP o la presión positiva al final de la expiración. De forma inicial se programan 5 centímetros de agua, pero cuando tiene un índice de masa corporal mayor de 30, se programa 8 de inicio. Y si tiene más de 40, se programa 10 de inicio. ¿Por qué? Porque las personas o los pacientes que tienen obesidad tienen lo que es la elevación de los semidiafragmas por la grasa abdominal. Y aparte el peso de la pared torácica sumado, lo que hace es disminuir la capacidad residual funcional, lo que condiciona entonces una mayor hipoxemia. Por eso hay que ponerles un PIP que sustituya esta capacidad residual disminuida en estos grupos de pacientes. Si el paciente tiene una PAFI menor de 150, se recomienda entre 12 a 15 de PIB inicial, aunque algunas literaturas desde 10 es bastante factible, y si tiene una PAFI más de 150, entre 8 a 12 es bastante factible para iniciar la programación en estos pacientes con esa PAFI, ¿vale? La frecuencia respiratoria, lo que buscamos con la frecuencia respiratoria es que el CO2
se tenga en metas, y la meta en pacientes con SDRA por COVID-19 es al menos de 60. Lo ideal sería menos de 48, pero con menos de 60 estamos por bien servidos. Y una vez que se instaura la frecuencia respiratoria, se ajusta para tenerlo a esta meta con esta fórmula, que es frecuencia respiratoria actual por el CO2 actual entre lo que queremos, que es menos de 60. Teniendo como límite la frecuencia respiratoria regularmente no sobrepasar 35 por minuto, ¿sale? Ahora bien, por ahí se escucha un micrófono abierto con un niño, con un chiquito. Ok, entonces, ahora bien, la relación inspiración-expiración, hay ventiladores que son muy fáciles, que le pones IE 1 a 2 y automáticamente te lo plasman tal cual, te buscan la modulación 1 a 2. Pero hay ventiladores que tienes que ajustar la IE acorde al flujo inspiratorio, que es la velocidad con la que metemos el volumen tidal adentro de los pulmones, o por el tiempo inspiratorio, que básicamente es lo que debe de durar el ingreso del volumen tidal. Y eso pues se tiene que ajustar para que tengamos una relación inspiración-expiración 1 a 2 o máximo 1 a 1.5 sin que tenga atrapamiento aéreo. Y ya por último, si ya tenemos las presiones adecuadas con el volumen tidal, ya tenemos el CO2 deseado con la frecuencia respiratoria, la oxigenación se busca con el mismo volumen tidal, con el PIP y también con la fracción inspirada de oxígeno. Tenemos que aumentarlo lo necesario para que sature al menos 88% y pues como límite superior 94% si tenemos una gasometría entre 55 y 80 milímetros de mercurio. Recuerden que en caso de hipoxemia refractaria podemos incrementar el PIP, es decir, si le pusimos inicialmente tal vez 12 de PIP, pues le podemos subir a 13, 14, 15. Regularmente no se recomienda más de 17 de PIP porque eso hace mucha interacción con el ventrículo derecho y no tiene mayor beneficio. Aparte, el PIP muy alto lo que ocasiona también es una compresión del capilar pulmonar y lo desrecluta. Es decir, sí pasa oxígeno, pero no hay quien transporte ese oxígeno. Una forma muy conocida a nivel mundial para colocarle un PIP al paciente es la famosa tabla de PIP FiO2. En esta tabla de PIP FiO2 del grupo ARNet tienen una que es PIP bajo con FiO2 alto, que esta es la que más se utiliza, es la que ha entrado estudios contra los grupos de pacientes que les hacen maniobras de reclutamiento alveolar, y esta tabla tiene mayor rendimiento y menos mortalidad que las maniobras de reclutamiento alveolar. Por lo tanto, las maniobras de reclutamiento alveolar no deben utilizarse de forma rutinaria. Hay que dejarlo solamente cuando hay alguna situación de hipoxemia refractaria posterior a nuestro manejo inicial. Pero pues realmente no tienen mayor beneficio esas maniobras. No hay ningún estudio que así lo avale, aunque muchos expertos lo siguen haciendo. ¿Cómo salió esta tabla? Pues es sencillo. Entonces lo que debemos hacer es que entubamos al paciente, le ponemos a lo mejor 8 de PIP de forma inicial, y si requiere el 80% de FiO2 para la saturación entre 88 y 94, entonces le vamos a colocar 14 de PIP, ¿de acuerdo? Si requiere el 70% de FiO2, a lo mejor le colocamos 12 de PIP y así sucesivamente sería la situación. Siempre recordando que recomendamos no más de 17 de PIP, pues idealmente no más de 15 de PIP. El PIP, el mínimo para que sature en meta, ¿de acuerdo? Y para que no sobrepase las presiones pulmonares. Entonces, ahora sí, vamos a programar el ventilador de este paciente que pesa 90 kilos, ¿de acuerdo? Y que mide unos 68, para hacerlo un poco más didáctico. Después de intubado, está saturando al 82%, se conectó a un ventilador y de forma inicial le pusieron 20 por minuto, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es ver cuánto volumen tidal les voy a poner. Entonces, es relativamente sencillo para que lo apunten, para que hagan sus cálculos y para que les salgan más o menos o exactamente lo que vimos aquí. Entonces, aquí en este paciente que mide 1,68, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es sacar la fórmula o su peso predicho. Entonces, es 168 menos 152.4, ¿de acuerdo? Lo multiplicamos por 0.91 y le sumamos 50. ¿Por qué? Porque es
un varón. Y el peso predicho nos sale a 64.1. ¿De acuerdo? 64.196, 64 de su peso predicho. Entonces, si tenemos 64 de su peso predicho, 64 lo vamos a multiplicar por 6, que es los mililitros de volumen tidal que queremos, y nos sale 384. Entonces, al paciente le vamos a colocar 384 de volumen tidal. Entonces, para esto sabemos que debemos de tener la estatura del paciente. Si no lo sabemos, pues hay que medir al paciente para programarle. Nada de a ojo de buen cubero, siempre hay que tener la medida o la estatura objetivamente adecuada. ¿Sale? Vamos a buscar las presiones adecuadas. Ahora bien, ¿cuánto de PIB le voy a poner a este paciente? Pesa 90 kilos y mide unos 68. Hay que sacarle el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, que es el peso en kilos entre talla en metros al cuadrado, nos da 31. ¿Qué significa? Que a este paciente de 31 de IMC, de forma inicial, para programación inicial, le toca 8 de cajón, ¿sale? De PIB. Ahora bien, ¿cuánto sacó de índice de Kirby o PAFI? Sacó 88, no sé si se acuerden. Entonces este paciente, después le tendremos que ir y fijarnos si tiene menos de 150, tal vez 12 de manera inicial, será un PIB adecuado en este caso. ¿Vale? Claro, siempre para subir PIB, ojo, hay que asegurarnos que hemodinámicamente se encuentre estable, si no, hay que titularle la norepinefrina que le pusimos para que podamos entonces colocarle un PIB mayor. Las metas son estas: la presión máxima menos de 35, la meseta menos de 27, o inicialmente menos de 30, y la driving pressure menos de 13. ¿Qué es lo que tienen que hacer en su ventilador? Ahorita lo vamos a ver en un video esquemático. Vamos a hacer una pausa inspiratoria de medio segundo, ¿vale? Y vamos a sacar la presión máxima en el gráfico de presión tiempo. Vamos a sacar la presión meseta o presión plató o plateu, ¿de acuerdo? Y son las metas que buscamos. Y la driving pressure, que es la diferencia entre la meseta y el PIB que le vamos a programar a mi paciente. Entonces, eso siempre que está al pendiente hay que hacer una pausa inspiratoria para ver las presiones. En este caso, tiene una frecuencia respiratoria inicial de 20, que alguien ya le programó, ¿verdad? Entonces, si tiene un CO2 de 70, ¿cuánto de frecuencia respiratoria le voy a ajustar a este ventilador mecánico? Y es muy, muy sencillo. Aquí está la fórmula, que es frecuencia respiratoria actual, que es 20, por el CO2 actual, que es 70, entre el CO2 objetivo. El CO2 objetivo, ¿cuánto es? Es menos de 60. ¿De acuerdo? Vamos a poner que lo bajemos a 58. ¿De acuerdo? Entonces nos sale una frecuencia respiratoria de 24. 24.1, 24. Debemos de aumentar la frecuencia respiratoria de 20 a 24 para que barra CO2 y no cause los efectos deleterios de la acidosis con un CO2 más de 60, que es una vasoconstricción. Esos pacientes tienen una vasoconstricción hipoxémica y aparte tienen una vasoconstricción hipercápnica y aparte tiene microtrombosis en el capilar pulmonar. Entonces, pues están bastante disfuncionales las unidades alveolo-capilares. Ahora bien, la relación IE va a ser 1 a 1.5 o idealmente 1 a 2. Se ajusta con el flujo, o si su ventilador tiene tiempo inspiratorio, con el tiempo inspiratorio, o hay algunos ventiladores todavía que le pones 1 a 2 directo y ya automáticamente ellos te calculan el tiempo inspiratorio y el flujo con el que va a entrar el volumen tidal. Y siempre hay que evitar atrapamiento aéreo. Ahora bien, ya pues el FIO2 en este paciente, vean, después de ponerle el volumen tidal, el PIB adecuado, etcétera, pues con un FIO2 del 70% está saturando al 91%. Le aumentamos, le bajamos el FIO2, ¿qué hacemos? Así tal cual, a este paciente en este ejemplo, así lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque estamos en meta de saturación que es entre 88 a 94%. Y así de sencillo son los pasos que hay que llevar. ¿Algo más? Sí, hay algo más, que es aquellos pacientes que no cumplan con las presiones pulmonares, que no cumplan con el CO2 meta o con la oxigenación meta, entonces
vamos a realizar una ventilación en prono y son pacientes que tengan una PAFI menor de 150. Para esto habrá una sesión como tal, a más profundidad, pero es importante que comenzamos a ver que todo, si se dan cuenta, todo está completamente integrado en este tipo de pacientes. Nosotros lo que recomendamos es que siempre ustedes practiquen el prono, o la posición prono entre ustedes con la técnica esta. Ahorita les voy a pasar el canal donde se encuentran los videos, que es el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Ahorita lo apuntan para que vayan, se suscriban y es completamente gratis todos los videos de estas situaciones de prono y en general de ventilación mecánica, tanto pacientes con COVID y pacientes sin COVID. ¿De acuerdo? Aquí está un paciente que se realizó la ventilación en prona y que tuvo criterios para ser respondedor, que es que aumente la PAFI 20%, aumente 10 milímetros de la PaO2 o disminuya 1 milímetro el CO2. 4 horas, al menos 4 horas después de la maniobra, aunque esto luego lo vemos de forma muy inmediata, ¿sale? Entonces, les comento, va a haber un tema especial de ventilación prona. ¿Qué otra intervención se puede hacer? Un relajante neuromuscular o bloqueador neuromuscular que se puede utilizar durante 48 horas y prácticamente se utiliza a la par de pacientes que tengan una PAFI menos de 150 que requerirán posiblemente también ya el prono. Entonces, lo ideal, el esquema o el fármaco ideal por su metabolismo por esterasas plasmáticas que no ocupa pues hígado ni riñón para su metabolismo, es el cisatracurio. El cisatracurio, al final de cuentas, lo que va a hacer es favorecer a que las presiones pulmonares disminuyan por relajación de la caja neuromuscular y que por lo tanto también haya menos asincronías. Entonces eso es importante que lo pongamos cuando tenga una PAFI menos de 150 con el objetivo de pues ya una vez tengamos una sedonalgesia con un RAS de al menos -4. Bueno, tiene que estar bien sedado estos pacientes con SDRA, al menos de forma inicial, y dejarlos bien sedados al paciente cuando tenga una PAFI menos de 150, ¿sale? Y ese es el esquema del estudio, se llama Acurasis, fue el estudio original, y esta es una adaptación de otro estudio con esta dosis que es menor al estudio original y da un buen efecto terapéutico. La Organización Mundial de la Salud no recomienda otros modos ventilatorios que lo que acabamos de ver, que es algo convencional. Algunos expertos usan APRV, pero deben de ser expertos, deben de estar en estudios bien estructurados, ¿de acuerdo? Pero pues porque no se puede emitir alguna recomendación que APRV o algún otro modo no convencional sea mayor beneficio para el paciente que lo convencional. Y como les dije, siempre primero está la hemodinámica, es decir, o sea, antes de aumentar PIB, antes de intubar, siempre hay que ver que hemodinámicamente se mantenga adecuado. Entonces, aquí fíjense, vamos a poner el ejemplo de un paciente. Ok, aquí está. El ejemplo de un paciente que mide 1,75, su peso predicho es 70.5, ¿de acuerdo? Y el volumen tidal, ahorita aquí está, que es 423, ¿vale? Nos podemos auxiliar. Déjeme que quite la mano este doctor. Ahí está. Aquí nos podemos auxiliar con la SAFI en lugar de la PAFI, que es el equivalente a 190. Le digo, algunas recomendaciones marcan que de 10 de PIB puede iniciarse cuando tiene una PAFI menos de 190 o como marcamos en el algoritmo 12. 10-12 es una buena iniciación. Y la FiO2 la necesaria para mantener una saturación entre 88 y 94. El trigger, que es prácticamente el valor con el que el ventilador va a activar o va a detectar que el paciente está ventilando y liberarle el volumen, lo queremos en 2 para fines estándar, si es por presión o por flujo, 2 es un valor adecuado. Claro, por presión va desde 0.5 a 2 y por flujo va de 1 a 3 litros por minuto, pero en promedio 2 es adecuado. La frecuencia respiratoria inicial sí se prefiere que sea entre 16 a 20, un poco más alto de lo habitual. Ya vemos que lo habitual inicial es desde 12 hasta 18 a 20. Aquí sí se prefiere entre 16 a 20 porque estos pacientes pues retienen más CO2 por la disfunción alveolar y se prefiere al menos de 60 de CO2.
y ajustar la FiO2, ajustar la IE, perdón, con el flujo o con tiempo inspiratorio para que quede 1:2 o 1:1.5. En este paciente, su IMC es más de 30, podemos ponerle aquí 8 de inicial, luego lo vamos a subir a 10 a 12 y el peso, el volumen tidal es de 423, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es, en el ventilador, este es mi amigo Orlando, del grupo de trabajo. Asistido controlado por volumen, que la mayoría de ventiladores tienen. Empezamos, volumen corriente, el paciente tiene un peso predicto de 70.5 que multiplicado por 6 me da 420 mililitros. Voy a ponerle aquí 420 mililitros. Primer botón programado. Segundo botón, al paciente, como no está tan hipoxémico, le puedo programar un PIB que puede ir de 5 a 10. En este momento le vamos a poner 8 de PIB de forma inicial. Un trigger, disparo, sensibilidad inspiratoria de 2 centímetros de agua. El FiO2 necesario para que el paciente oxigene entre 88 y 94%. Y nos vamos con una frecuencia respiratoria inicial que puede ser de 16 o 17, 18 hasta 20. Programo mi frecuencia respiratoria inicial y me falta acomodar mi relación inspiración-expiración, que en este momento la voy a acomodar con flujo, dejando un objetivo de 1 a 2. ¿Cómo queda exactamente aquí? Entonces, ahora tengo que vigilar que mi presión máxima del sistema respiratorio no sea mayor de 35 y la presión meseta obtenida con una pausa inspiratoria, como aquí, no sea mayor de 30 centímetros de agua, y con eso estoy en protección pulmonar estricta de forma inicial, por lo menos para un paciente con síndrome respiratorio agudo. Ok, entonces, estos videos, les vuelvo a repetir, están en el canal de YouTube que se llama Entrenamiento en Áreas Críticas, para que lo repasen. Una vez que ahorita ya instauramos, pues esperemos que de forma ordenada, la programación del ventilador mecánico, ¿de acuerdo? Entonces, ahora bien, ¿cuánto tiempo se va a dejar ventilado, sedado este paciente? De preferencia hasta que tenga una PAFI mayor de 200. Teniendo una PAFI mayor de 200, ya sea si estuvo en prono o no, este paciente se le puede comenzar a hacer un retiro ventilatorio. Este retiro ventilatorio es un sistema que se debe de realizar de forma ordenada. Se comenta que el weaning o retiro ventilatorio se debe realizar desde el mismo momento en que el paciente se está intubando. Pensar cuándo hay que extubarlo, aunque sabemos que la mortalidad de estos grupos de pacientes, pues lamentablemente es muy alta, y se debe iniciar el weaning cuando la causa esté resuelta o controlada y evaluarlo diariamente esta situación. No se debe de hacer a lo tonto, es una interrupción gradual, ¿de acuerdo? Para llevar al retiro ventilatorio de estos pacientes. Siempre es importante llevar un orden desde el pre-weaning, es decir, desde el mismo momento en que se está intubando y en el entorno del acceso a la vía aérea avanzada, pensar cuándo el paciente se puede retirar de la ventilación, sospechar que ya está bien. ¿Cuándo? Cuando el paciente tenga una PAFI más de 200, si está en prono, esos pacientes cuando tienen una PAFI más de 200 se regresan a supino. ¿Cuándo se prefiere el prono? Al menos 16 horas, pero lo que hacemos luego en la práctica clínica es dejarlo 24, 48, 72 horas, ¿verdad? Hasta que tenga una PAFI más de 200. Si tiene una PAFI más de 200, lo regresamos a supino y se aguanta entre 4 a 8 horas, entre 4 a 6 horas, perdón, con una buena PAFI. Entonces le hacemos un retiro ventilatorio cuando cumpla con los requerimientos que vamos a ver a continuación. Se hace predictores, que es lo que vamos a enfocarnos, hacer la prueba de ventilación espontánea y proceso netamente de extubación, que es lo que vamos a también a ver. No olvidemos que algunos pacientes se pueden requerir ventilación no invasiva o cánula de alto flujo en la post-extubación, y también se puede requerir algunas veces reintubación. Aunque a veces lo hagamos todo bien, hasta desde un 8% hasta un 20% en algunas series puede haber extubación fallida. Se denomina retiro fácil cuando hay una extubación posterior a la primera prueba de ventilación espontánea. Un retiro es difícil cuando se requieren 3 pruebas de ventilación espontánea o hasta un límite de máximo 7 días para la extubación exitosa, y el retiro prolongado es cuando tienen más de 7 días de extubación para tratar de extubar a estos pacientes. En el proceso neto del weaning me refiero, después de la primera prueba de ventilación espontánea. Entre
mayor dificultad se tenga para la extubación, mayor riesgo de traqueostomía y mayor mortalidad va a inferirle. ¿Cómo sabemos que ya está en buenas condiciones? Pues que la PAFI sea más de 200, que la saturación sea más de 92 y que la FiO2 sea menos de 50, que un PIB tenga un PIB menor o igual a 8 o en algún obeso con una IMC más de 40, con 10 está bien, ¿de acuerdo? Una PaO2 mayor de 60, un CO2 menor de 50, con un pH mayor de 7.3 y que tenga una frecuencia respiratoria menor de 30. Recuerden que cuando le quitemos el sedante va a comenzar de controlado, va a estar en asistido y después hay que pasarlo a la modalidad de CPAP, presión soporte, que es lo más frecuente que se utiliza. Debemos de evaluar que nuestro paciente tiene un Glasgow mayor de 12, que esté alerta, que obedezca órdenes fundamentales, que tenga sus reflejos protectores de la vía aérea íntegro, le pidamos que tosa, le ponemos una batelengua y le generamos un estímulo nauseoso con mucho cuidado, le decimos que trague saliva y se pasa la saliva, ¿de acuerdo? Que tenga buena fuerza en la cabeza, que la levante, que tenga una buena fuerza en la cintura escapular, que levante los hombros. Todo esto es importante que se tenga que hacer. El paciente debe estar hemodinámicamente estable, aunque tenga norepinefrina, mientras sea una dosis para que esté bien perfundido, podemos continuar, ¿de acuerdo? Que tenga una temperatura menor de 38, que tenga una hemoglobina adecuada, actualmente entre 7 y 9 es bastante adecuado, aunque habrá pacientes que con menos de 7 también no se requiere alguna transfusión, aquellos pacientes que tengan una coexistencia de insuficiencia renal, hepatopatía, etcétera, eso sería suficiente, aunque hay quienes requieren más de 8 cuando tengan alguna situación de cardiopatía isquémica agregada. Que no haya alteraciones ácido-base o de electrolitos. Siempre bien los 6 electrolitos. Dice que se debe de considerar la extubación desde el mismo momento que está intubándose el paciente, porque esto hará que nos esforcemos en retirarlo, que no nos demos por vencidos. Sabes que ya se intuba al paciente, ya es seguro que fallezca. No debemos de quitarnos eso de la cabeza, claro, siempre con la protección que debemos de tener hacia el profesional de la salud, pero hay pacientes que van a poder salir, ¿de acuerdo? Siempre es importante que estemos interactuando con estos pacientes y hacerle las pruebas predictoras de retiro de la ventilación. ¿Cuáles son estas? Primero que todo, debemos de tener en CPAP presión soporte y una presión soporte igual o menor de 8. Este paciente, miren, por ejemplo, ya tiene una FiO2 del 21%, después de todo el proceso de mejoría, tiene un disparo de 1 que está por flujo, tiene un CPAP de 5 y ya no tiene soporte, ya no requiere soporte para que tenga un buen volumen tidal. Entonces este paciente está en CPAP presión soporte, bueno, sin presión soporte, pero está en adecuadas condiciones para hacer la prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ver sus funciones neurológicas básicas, que respiratoriamente esté bien y que hemodinámicamente esté bien. La primera prueba que se hace es la más común, que es el índice de respiraciones rápidas superficiales, que se llama, o también llamado índice de Tobin. El índice de Tobin, pues es la frecuencia respiratoria que tiene el paciente entre el volumen tidal en litros. Si está menos de 100, entonces este paciente está en buenas condiciones para la extubación. Vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Acá de este lado, en este lado, aquí está la pluma. Este paciente, por ejemplo, tiene un volumen tidal, vamos a ponerle de 400. ¿Cómo lo vamos a hacer la prueba? Al paciente lo vamos a poner con un CPAP o un PIP, un CPAP o un PIP de 0. Y si tiene presión soporte, también le vamos a poner 0. ¿De acuerdo? Y después, a los 2 minutos, lo que vamos a hacer es hacerle la prueba. A los 2 minutos vemos cuánto volumen está metiendo ya sin apoyo del ventilador, porque pues, CPAP, presión soporte de 0,0, está en 400, por ejemplo. Y tiene una frecuencia respiratoria, vamos a ponerle de 20. ¿Sale? Entonces, fíjense, ahí ya sin soporte y sin presión, hacemos el índice, que es 20 entre 0.400 y nos sale 50. Muy bien. Este paciente tiene menos de 100, por lo tanto está en adecuadas condiciones para hacerle las demás pruebas que vamos a ver a continuación. Vamos a poner otro ejemplo. De este lado
es un paciente que ya mete solamente 200 de volumen tidal y tiene una frecuencia respiratoria de 30. Entonces, 200 entre, 30 entre 0.200 nos sale aquí 150. Este paciente no está listo para el retiro ventilatorio y lo que debemos hacer es volverle a poner el CPAP que tenía y la presión soporte que tenía para que podamos seguir, pues a lo mejor que depure el sedante, que se le optimice los electrolitos, a lo mejor que este paciente esté teniendo una debilidad adquirida del paciente crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente prueba, que esta previa y esta que estamos viendo ahora son las más con mayor peso estadístico para poder predecir respuesta exitosa a la extubación, que es el NIF o presión inspiratoria máxima. NIF por en inglés, Negative Inspiratory Force, ¿de acuerdo? O también la pueden encontrar como MIP por la traducción en las abreviaturas en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que hay que hacer es aplanarle directamente a un botón que se llama MIP o NIF, y lo que hay que hacer es ahorita es aplanarle a este botón y se va a tapar la válvula inspiratoria del paciente, se va a tapar la válvula inspiratoria del ventilador y el paciente lo que va a hacer es comenzar a succionar. Comenzar a succionar, a querer meter aire a sus pulmones, y entonces el ventilador va a detectar cuánta fuerza negativa está jalando, cuánto está generando el paciente, y de esa forma saber si está en buenas condiciones para aguantar extubado. Entonces, aquí en este paciente tiene menos 29, lo cual es posiblemente aceptable. Lo ideal sería que esté de menos 30 o más, por ejemplo, menos 35, menos 36, menos 40, etcétera, pero con menos 20 nos damos por bien servidos. En este caso tiene menos 29, posiblemente con un buen tobín, y con esto podemos darle el beneficio de la extubación. ¿Sale? Muy bien. Aquí es un ejemplo. Vean, tienen que buscarle. Algunos vienen en pruebas, en mecánica respiratoria, en maniobras, de diferentes modos. Vean. Ah, caray, no corre el video. Pero bueno, entonces aquí en este monitor, en mecánica respiratoria, le digo, ahí la aplanan y ahí le van a poner para que les dé la opción de medir el NIF o la presión inspiratoria de estos pacientes. ¿De acuerdo? Ahora bien, permítame tantito, estoy en clase. Ahora bien, otra maniobra que se debe de hacer, que se puede hacer, es la presión de oclusión de la vía aérea en 0.1 segundos. Le llamamos P01, que esta con que esté en menos 3 centímetros de agua es adecuado. ¿Qué significa la P01? Recuerden que tenemos un estímulo ventilatorio que inicia en el bulbo y que va y corre por el nervio frénico a contraer el diafragma. Pero en ese 0.1 segundos, más que fuerza, es pues velocidad con la que se va a estimular el diafragma, ¿de acuerdo? Entonces, en 0.1 segundos, con que tenga una contracción inicial de menos 3, es suficiente. Si tiene menos 4, menos 5, menos 6, pues sería mejor. Claro, entre más contracción tenga en menos tiempo, pues sería mucho mejor. Es decir, yo siempre les digo, el P01 es como una mini NIF. O sea, la NIF sí es la contracción total del diafragma, pero la P01 es la contracción que ocurre en 0.1 segundos en ese diafragma. Entonces aquí, por ejemplo, hay un cambio de como de 5, ¿de acuerdo? En 0.1 segundos, y ese sería pues un paciente que esté en condiciones para la extubación, ¿de acuerdo? El P01 es prácticamente la velocidad con que viaja el estímulo y que se comienza a contraer el diafragma. ¿Para quiénes se puede hacer? Pacientes que tengan sospecha de debilidad del paciente crítico, esta pues sería una buena prueba para hacerse en estos pacientes de SRA por SARS-CoV-2. Se puede utilizar en otros casos como neurológicos, neurocríticos, secuela neurocrítico, en pacientes con Guillain-Barré, etcétera. Otro que es bueno
porque muchos de estos pacientes tienen muchas secreciones, es ver si las va a poder movilizar y sacar y tener una buena higiene por su propia mecánica, que es el pico de flujo expiratorio al toser. Aquí al paciente se le pide que tosa, don. Si se da cuenta, aquí tuvo cuatro tosidas, y esta en el gráfico de flujo tiempo, vemos que el flujo expiratorio, ¿de acuerdo?, es mayor a menos 80. O sea, ¿qué significa? Que no solo sabemos que tiene tos, sino que objetivamente sabemos que tiene una buena tos para el momento de extubarse. Otra prueba es la excursión del diafragma, es decir, la movilidad que tiene el diafragma cuando se contrae y baja. Aquí está el hígado, entonces aquí el diafragma se contrae, baja, sube, baja, sube. Y si tiene más de 2 centímetros, entonces es un predictor positivo para éxito al retiro. Y esto se hace regularmente con ultrasonido. ¿De acuerdo? Miren, vamos a ver este video. Ok, entonces vean, pues aquí si lo que estamos evaluando son subrogados del diafragma, pues insonarlo y ver cómo se mueve, pues sería una muy aceptable prueba, que cada vez está ganando más éxito. Hay muchos más predictores, muchísimos más. Los que más hacemos en la práctica clínica son estos, sin lugar a dudas, y me atrevería a decir que con IF y con IF y con el índice de Tobin, con esos dos ya tienen ganado casi siempre muy buen terreno para aquel paciente que va a ser exitoso a la extubación. ¿Pasó los predictores de retiro? Sí, a lo mejor tiene una buena fuerza en general, y lo que hay que hacer es hacerle una prueba de ventilación espontánea. ¿En qué consiste? Pues en dejar al paciente por 30 minutos con CPAP presión soporte 0,0 o con CPAP presión soporte de 0,8 que marca alguna literatura. Sí se prefiere que no se haga la famosa pieza en T para la prueba de ventilación espontánea, porque cuando estos pacientes, con estos pacientes, pues aerosolizan en el tubo en T, y pues hay que tener mucho cuidado, y si no es necesario hacerlo, pues no se hace. En este caso podemos poner 0,0, ¿de acuerdo? 0,0 de CPAP presión soporte. Y con eso le damos ahí 30 minutos y estamos siempre observando al paciente. Vamos a ver, a aquellos pacientes que sospechemos que tienen sobrecarga hídrica, siempre hay que estar al pendiente, siempre ver que no se hemoconcentren, que durante la prueba no eleven la hemoglobina más de 5% o que no tengan un ProBNP más de 275. A veces pues es más tedioso estar sacando sangre para hacer los estudios. A veces se puede hacer con un ultrasonido e insonar y ver que pues porque hay ese edema pulmonar. Cuando le pones la prueba de ventilación espontánea, pues porque le quitas el CPAP, le quitas el PIP de aquí, y lo que hace es que el edema por las presiones hidrostáticas vayan y vengan del capilar al intersticio y luego del intersticio a intraalveolar. No es que aumenten la hemoglobina por arte de magia, sino que se hemoconcentran por esta situación de regreso del transudado al alveolo. Les digo, una forma sencilla es el ultrasonido. Si bien que sabemos que ellos luego tienen un patrón B, pues podemos ver su tendencia. A lo mejor tiene un poco de patrón B, lo pones en la prueba de ventilación espontánea y pues resulta que comienza a ser mayor edema. ¿Qué significa? Que este paciente todavía no está listo. Hay que buscarle. A lo mejor tiene la sobrecarga, a lo mejor hizo una disfunción sistólica, a lo mejor hizo una disfunción diastólica cardíaca, y hay que hacer más investigación para poder lograr extubarlo lo más pronto posible. Siempre hay que estar al pendiente, que no tenga agitación,
que no disminuya el estado de alerta, que no tenga diaforesis, cianosis, que no aumente el trabajo respiratorio. Toda la evaluación clínica es bien, bien importante. Y esta evaluación clínica son resultantes de prácticamente hipoxemia e hipercapnia. Y esta hipoxemia y esta hipercapnia condicionan alteraciones en la presión arterial o condicionan también posibilidad de arritmias. Entonces, siempre todo esto que está aquí, la PaO2, la CO2, el pH, el mismo Tobin, que lo podemos estar evaluando poniéndole CPAP presión soporte 0,0 en el ventilador mecánico, todo esto sería muy adecuado que lo estemos evaluando. Si presenta parámetros fuera de rango, como los que están aquí, entonces ese paciente hay que regresarlo al CPAP y a la presión soporte que tenía y ver por qué está fallando. Una prueba para ver si no va a ser edema o estridor post-extubación es hacer la prueba de fuga. Ojo, esta prueba se debe de hacer con todo el equipo de protección personal, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún problema. Aquí es un gráfico de volumen-tiempo, volumen que entra, volumen que sale, se desinfla el globo, volumen que entra y volumen que no sale o que no detecta el ventilador que salió, es porque fuga entre, como está aquí, entre el tubo y la mucosa traqueal, por ahí fuga y no hay ningún problema de riesgo. Debe de ser más del 20% de fuga o 110 mililitros en adultos, ¿sale? Es relativamente fácil esa prueba, nada más desinflan el globo con todo el equipo de protección, obviamente, y ven si hay fuga. Si hay fuga, está con buenas condiciones para retirarle. Claro, en aquellos pacientes que tuvieron una intubación más de 7 días, aquellos pacientes que tuvieron agitación, que se movió mucho el tubo, que tuvieron una laringoscopía en múltiples ocasiones, ¿de acuerdo? Porque fue una vía difícil, esos pacientes se les puede hacer o colocar metilprednisolona, 1 miligramo por kilo intravenoso, dosis única, ¿de acuerdo? Antes se comenta que puede ser unas 2 o 4 horas antes de retirar el tubo y que eso pues va a disminuir aún más las posibilidades de presentar estridor laringio post-extubación. Ya que pasó todas las pruebas, ahí lo cansamos al paciente haciendo las pruebas de NIF, de Tobin, poniéndolo 30 minutos en una prueba de ventilación espontánea, etcétera. Entonces, el doctor Jordi Mancebo recomienda, conéctalo otra vez a CPAP presión soporte, ponle su CPAP, su presión soporte, y déjalo ahí descansar 1 hora, y cerciórate que tenga todas las condiciones, como que la nutrición enteral se haya suspendido 2 a 4 horas antes, ponlo en 30 a 90 grados la cabecera, que esté bien aspirado de la cavidad oral, ¿de acuerdo? Y pues ya entonces podríamos retirarle el tubo. ¿Cómo se retira? Pues ya sabemos, se pasa la sonda de aspiración, se desinfla el neumotaponamiento y al mismo tiempo que se va saliendo, se va aspirando para que pues por alguna razón caiga alguna secreción de las vías aéreas a la tráquea, ¿verdad? Ahí se vaya trayendo esa secreción con la aspiración. Y siempre es importante, una vez que se extuba, ponerle tal vez el oxígeno que requiera o la ventilación no invasiva o cánulo de alto flujo, pero estar vigilando que la frecuencia respiratoria no sea más de 25, que no se taquicardice, que no muestre signos de fatiga muscular y con todo lo repercusiones de hipoxemia e hipercapnia, porque si es así, entonces el paciente hay que reintubarlo. No duden en reintubarlo, buscar y tratar la causa del fallo. A lo mejor se nos fue que el potasio estaba bajo, que el fósforo estaba bajo, a lo mejor se le pasó una carga de volumen ya extubado y no la toleró y está haciendo edema pulmonar. Muchas cosas que pueden pasar que hay que siempre tomarlas en cuenta. En la postextubación, la oxigenoterapia cuando se ocupe, ventilación con presión positiva o cánula de alto flujo en aquellos pacientes que a lo mejor tuvieron falla cardíaca, que a lo mejor tuvieron un broncoespasmo durante la ventilación, a lo mejor tuvieron sobrecarga o tienen ligera sobrecarga hídrica, entonces a ellos pacientes se puede dar la ventilación con cánula de alto flujo o presión positiva, CPAP presión soporte. Siempre la fisioterapia respiratoria es muy importante, la movilidad oportuna del paciente crítico, la fisioterapia como tal o la fisioterapia
respiratoria es importante fortalecer la inspiración, fortalecer la expiración y tener en cuenta un manejo de secreciones. Nosotros hacemos muchas más pruebas, a veces el índice de Tobin, que es la frecuencia respiratoria entre la excursión diafragmática, el Tobin propiamente, la tos, y ponerlo a prueba de ventilación espontánea durante 30 minutos y pues estar interactuando, ¿verdad? También con los pacientes es importante esa interacción, pues ya sea escrita, sea por algún dispositivo electrónico, pues porque sabemos la humanización que debemos de tener en estas pacientes. Bueno, ya por último, les recuerdo, visiten la página de Facebook, Ventilación Mecánica Avento. Hay muchísima información, toda accesible, videos, artículos, etcétera. Y también tenemos un canal de YouTube con más de 200 videos en relación a todo paciente crítico, ventilación mecánica, ultrasonido, emergencias obstétricas, urgencias cardiovasculares, todo está aquí de forma gratuita. Solamente tienen que suscribirse al canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas y viene una carpeta de ventilación mecánica y un curso también complementario de paciente con COVID-19. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. No tengo en la lista alguna pregunta. Pedimos poder levantar la mano para darle espacio al audio. Claro que sí. Y también, si me lo permiten, les hago llegar las diapositivas para que se los pasen por si se les pasó alguna o algo, sin problema, ¿eh? Licenciada Tito, Jenny Tito tiene audio. Doctor, hay una pregunta. Claro que sí. De Rivero Delgado, puede hacer uso de su audio. Rivero. Adelante. Buenas tardes, ¿me escucha? No lo escuchamos muy bien, acerque más su audio. Ya, doctor, primero felicitarlo por su exposición muy excelente. Tenía una duda en cuanto... Licenciada, no se le escucha muy bien, acérquese más a su micro. Mi duda era sobre el PIB. No entendí muy bien cómo era la fórmula para sacar cuánto se debe de administrar. Si por favor podía volverme a repetir esa parte. Sí, claro que sí. Mire, de forma inicial, el PIB se debe tomar en cuenta el índice de masa corporal. Si tiene un índice de masa corporal menor de 30, entonces se puede iniciar con 5. Si le vamos a iniciar PIB a un paciente con índice de masa corporal entre 30 a 40, sería 8 de PIB, de forma inicial. Y si tiene una obesidad mórbida con un IMC más de 40, entonces de forma inicial a 10. Pero ya después que se programa de forma inicial, hay que considerar nada más que la presión arterial se mantenga bien y que hemodinámicamente esté aceptable, ¿no? Y lo que hay que hacer es aumentar el PIB. Si tiene una FiO2, una PaO2 entre FiO2 menos de 150, o una SAFI, que es saturación entre FiO2 menos de 190, entonces podemos subir de 10 a 15. ¿De acuerdo? Esa es una forma. La otra forma es con la tabla de ARTNETS, en la cual es acorde al FiO2 que le correspondió al paciente. Vamos a poner, le tocó 80 de FiO2 para que pueda saturar entre 88 y 94, entonces le colocamos automáticamente 14 el PIB. Esas son las formas. Hay muchas formas de titular PIB, pero las más estandarizadas y aceptadas son de esta forma, de esta manera, en base a la PAFI y en base a la tabla de el grupo ADNERT, que es un grupo de trabajo. Por eso en este paciente que tenía un IMC de 31, inicialmente le pusimos 8, pero como tenía una PAFI menos de 150, le subimos a 12 ya que nos aseguramos que hemodinámicamente se haya estabilizado.
Esa es la forma. Debe ser sencilla la ventilación mecánica, y más en estos pacientes que tienes, pues, poco tiempo y entre menos estemos en contacto directo o exponiéndonos es mucho mejor. Entonces hay que hacer las cosas bien rápido y a la primera. No sé si se haya quedado alguna duda y con gusto la aclaramos. Ok, doctor. Hoy pasa la licenciada Aquilina Vergaray. Sí. Doctor Eder Zamarrón. Sí. El doctor José González, en nombre de nuestra decana Liliana La Rosa, agradecerles infinitamente por la ponencia tan excelente, el desprendimiento que ustedes tienen en dedicar su tiempo en la preparación de las enfermeras peruanas y del mundo, y sobre todo en beneficio de la salud pública. Muchísimas gracias, estaremos en contacto a cualquier evento que ustedes también necesiten del Perú. Continuaremos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Y de verdad, ya nada más quiero tomarme un segundito para agradecer a la licenciada Jenny Tito, que siempre está al pendiente de mí y de mi amigo Diego González, para hacer factible esta. A veces tenemos dificultad de tiempo como todos, pero pues estamos aquí con la mejor actitud para tratar de apoyar. Y como les comento, a través de la licenciada Jenny Tito les voy a hacer llegar mis diapositivas para que les sean de utilidad como repaso. Muchísimas gracias. Sí, Jenny es muy activa, dinámica. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Colega,